Para comenzar, a mí se me ocurre que quizás para una audiencia general, un programa de 3 profesores de economía hablando de economía tiene que ser la cosa más aburrida del mundo, ¿no? Así que con eso en mente yo le pido a mis colegas hacer presentaciones relativamente cortas de 10 minutos, 12 minutos y posponer todas sus preguntas para el final. Yo creo que esa va a ser la parte más amena, después que hayan escuchado las presentaciones, entonces abrirlo a las preguntas y dedicarle todo ese tiempo. Para comenzar, Carlos Quijanos. Carlos. Gracias. Es, como dijo José y Jorge, es un honor para mí de estar presente aquí en esta reunión en honor a Carlos Castañeda. En esta conferencia se nos ha pedido que hablemos del futuro. Pero como dijo una vez un famoso filósofo americano, Yogi Berra, el catcher de los Yankees, hacer previsiones es muy difícil, particularmente sobre el futuro. Algunos economistas prestamos atención a esta anécdota de Yogi Berra y utilizamos una metodología un poco diferente para ver el futuro. No hacemos predicciones. Es un poco aburrida, pero por lo tanto le pido disculpas. Primero utilizamos el pasado para comprender el presente. Segundo, presentamos evidencia empírica a través de cifras y demás cosas. Tercero, comparamos el desempeño económico de este país que estamos viendo con otros países, a ver hasta qué punto ha tenido éxito o no ha tenido éxito. Y cuarto, en base de este análisis, pues tratamos de hacer proyecciones de la economía basado en cambio en la política económica y no predicciones. Yo creo que para empezar, recientemente, para poderlas verlas, recientemente se ha hablado mucho del modelo económico, ya que el comandante general Castro dijo que el modelo económico había fallado, cuando el Cuba había fallado. El problema es saber exactamente de qué modelo estaba hablando. Si estaba hablando del modelo guevarista, si estaba hablando del modelo de la batalla de las ideas, si estaba hablando del modelo de rectificación de errores o si estaba hablando de la época soviética. También les pido disculpas porque algunas de las transparencias están en inglés. Yo he incluido el tema de las oportunidades y las crisis que ha habido en Cuba desde 1900 hasta el año 2010. Todas las crisis son una oportunidad para hacer cambio. Yo he vivido primero la época de la República, de 1900 hasta 1958, problemas de metodología, problemas que no son comparables a cifras, y después de 1960 hasta el 2009. La primera gráfica que vamos a ver, hay muchas formas de medir el éxito o fracaso de una economía. Todos hemos hablado del número de teléfono per cápita, la cantidad de automóviles que había per cápita en Cuba, todo ese tipo de cifras. Esto demuestra simplemente el componente importado de los macronutrientes que consume el cubano de a pie en Cuba. Como ustedes ven, ha pasado prácticamente, si vemos el 1950, no tenemos cifras para el 58, pero si vemos el 58, dado que aumentó la producción de muchos alimentos en Cuba entre el 50 y el 58, ese componente importado ha pasado aproximadamente yo diría de una tercera parte a casi la mitad del componente es importado. Los alimentos en Cuba ahí representan el 80% de importados, o sea, el 80% de los alimentos son importados. La segunda gráfica demuestra hasta cierto punto cómo el deterioro de la economía cubana hoy en día. Una forma de ver esto es exactamente cuántas horas de trabajo necesita un obrero para comprar una libra de pollo, una libra de pan, una libra de carne y demás. Y lo comparamos con dos países, Costa Rica, Honduras y la República Dominicana. Y ahí vemos cifras sorprendentes. Como tenemos poco tiempo, simplemente diría uno nada más. Para comprar 400 gramos de leche en polvo, un trabajador cubano tiene que tardar 57.5 horas para poderlo comprar. Mientras en Costa Rica es casi aproximadamente 2 horas
en Honduras 5 horas y en la República Dominicana 11 horas nada más. Eso demuestra hasta qué punto se ha deteriorado la economía cubana. El próximo gráfico es qué es lo que pasó con el crecimiento del Producto Bruto de Cuba per cápita. Aquí yo he utilizado un promedio móvil de 3 años para suavizar la curva. Y como vemos, Cuba de 1900 hasta el año 1926, más o menos por ahí, creció aproximadamente a 9% por año. En esa época se habla del gran milagro chino, que está creciendo al 10%, al 9%, por Cuba creció aproximadamente en 20 años a ese 9%. Tiene que ver mucho con el modelo que teníamos en aquella época. Después de la crisis del año 1926-29, el crecimiento de la economía cubana prácticamente cayó enormemente. O sea, ahí ya empezamos a tener nuestros problemas. Podemos hablar un poco sobre eso. En esa crisis no se aprovechó la oportunidad, porque ese crecimiento de 1900 hasta 1926 se debe básicamente a un modelo de desarrollo económico que el Estado tenía poco que ver con él. Era un mercado, el mercado era bastante libre, había entrada y salida de las compañías, si quieres ponerlo de esa forma, era un capitalismo bastante abierto. En el 1926, desafortunadamente, empezamos a controlar la economía con la ley Verdeja del azúcar, y ahí empieza el control de la economía cubana y termina esa culmina en la ley de coordinación azucarera de 1936. Y para esa época ya la producción principal de Cuba, que era el azúcar, estaba controlada totalmente por el Estado. O sea, empezaron con los colonos, después con los hacendados y últimamente con los trabajadores. Después el modelo empieza a crecer después de la Segunda Guerra Mundial, y prácticamente no logramos los niveles per cápita que tuvimos en el año 26 hasta el año 1957-58. Ahora, ese crecimiento se debe básicamente a un modelo de intervención del Estado el Estado cubano tenía bastante intervención. Además del azúcar se controlaban mucho los precios, se controlaba el precio de la electricidad, se controlaba el precio de los teléfonos y demás. Ese era hasta cierto punto un Estado bastante populista. En vez de cambiar el modelo, lo que se hizo en el año 26 fue afianzar el modelo de crecimiento del azúcar. Como se ve eso prácticamente en el próximo cuadro, aquí tenemos las exportaciones per cápita de Cuba en un promedio de 3 años. Vemos que desde 1899 hasta 1926 crecieron las exportaciones per cápita hasta aproximadamente hubo años, aquí no se ven los picos, porque esto es para suavizar la curva he utilizado promedio. Hubo años que las exportaciones per cápita eran alrededor de $300 per cápita. Y nunca recuperamos las exportaciones per cápita que tuvimos en el año 1926. O sea que el crecimiento de Cuba desde el 26 hasta el año fue básicamente un crecimiento basado en crecimiento doméstico. ¿Sí? El próximo es utilizando una metodología diferente, porque primero hay que hacer una aclaración aquí. Todas estas son cifras oficiales que estoy utilizando. Las características de la estadística cubana cada día son menos confiables, pero de todas maneras no estamos en medida absoluta, estamos midiendo tendencias. Aquí vemos que el crecimiento per cápita en Cuba aumenta, o sea, baja en los primeros años, en la época del modelo guevarista, ese crecimiento que aumenta hasta el año 1986 más o menos, por ahí está basado en el subsidio soviético. Esa es la base de ese crecimiento per cápita, del crecimiento soviético. Vemos la caída enorme que hay después. Hay varios momentos de cambiar el modelo. En vez de ir a un modelo de apertura, fuimos a un modelo cada día más profundo en materia de control del Estado de la economía cubana. Y no hacer todavía, en el año 2009, no ha recuperado el per cápita que logró en el año 1989. Y aquí vemos por qué. Aquí vemos el crecimiento de las exportaciones per cápita.
Esa curva hacia arriba que ustedes ven tan alta ahí, se ve simplemente, eso mide el subsidio soviético, porque el subsidio soviético se daba a través del precio del azúcar, el precio de las exportaciones cubanas. Entonces, cuando se acaba el subsidio soviético, caen enormemente las exportaciones per cápita y nunca se han recuperado las exportaciones per cápita a los niveles de aquella época. Este cuadro vamos a pasarlo por ahora. Ahora, aquí hay una forma, este es un cuadro muy interesante. Aquí estamos midiendo el crecimiento per cápita, o sea, el producto per cápita de Cuba en relación con el producto per cápita de los Estados Unidos. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque el autor de Alicia en el País de la Maravilla decía que había que correr muy rápido para quedarse en el mismo lugar. O sea, la economía cubana ha crecido, pero la economía mundial también ha crecido enormemente. Y aquí vemos que en el año 1926, más o menos promedio, llegamos a tener el 40% del producto per cápita de los Estados Unidos. Ya la estamos aproximadamente, así vemos que la tendencia ha ido bajando. Ahí estamos ahora más o menos, esto llega hasta el 2001, porque son una serie que hizo un economista inglés y está basado en el poder de compra de paridad y en dólar de 1990. No estamos ni al 10% del producto per cápita de los Estados Unidos. Ahora, en el próximo cuadro es el mismo cuadro, pero promedio por año. Vemos como el crecimiento, o sea, el producto per cápita de Cuba en los primeros años del siglo estaban aproximadamente al 40%, y ahora en el 2000, ese promedio hasta el 2001 es alrededor del 10%, menos del 10%, ahora debe estar aproximadamente alrededor del 8 o 9%. El próximo cuadro, diré rápidamente sobre él, porque quisiera más bien dejar tiempo para preguntas y respuestas. Aquí vemos exactamente qué es lo que ha pasado con otros países que sí cambiaron su modelo. O sea, hubo un momento dado que Chile cambió su modelo, Taiwán cambió su modelo, y aquí quisiera decirle exactamente una cifra impresionante. En el año 1900, en los años 50, el producto per cápita de Cuba era alrededor de $600 per cápita, más o menos. El de Taiwán era alrededor de $600 per cápita. Hoy en Cuba el producto per cápita, ajustándolo por todos los errores que hay, debe estar alrededor de $5.000. El producto per cápita de Taiwán son $32.000 al año. Es decir, esa es la diferencia que ha dado el vuelco que dio la economía taiwanesa. Por cierto, que Taiwán es una isla que está a la antípoda de Cuba en el Pacífico. Taiwán exportaba, tiene más o menos el mismo clima de Cuba, y en el año 50 exportaba azúcar y piña, punto. Y las exportaciones no llegaban a $100 millones. Hoy en día las exportaciones de Taiwán son alrededor de $82.000 millones de dólares. Aquí vemos como los crecimientos de Chile ha crecido más o menos bastante rápido, que Chile cambió su modelo en los años 20 a un modelo de sustitución de exportaciones. Después lo cambió mucho mejor en los años 70 a un modelo de apertura, a un modelo de mercado y a un modelo de crecimiento de las exportaciones. Aquí el mismo gráfico, el gráfico que estaba hablando per cápita, vemos que Cuba, el per cápita de Cuba prácticamente se ha mantenido estancado desde el año 1929, y vemos el per cápita de Taiwán a donde llegar. Este ha sido era más o menos el mismo cuadro, pero basado en crecimiento por año. Ahora, este cuadro es el cuadro final que les voy a demostrar. Prácticamente demuestra exactamente qué es lo que pasa en una economía que entra en una totalmente centralizada, en que el Estado lo controla todo, y una economía que prácticamente es una economía de mercado. En el año 50